Bendita Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias por tu fidelidad y también te damos gracias, Señor, por este día, por ser Día de los Padres. Sabemos que todos los días podemos estar con ellos, Señor, y darte gracias por sus vidas, Señor, pero sin embargo hoy los recordamos, Señor, y te damos gracias por la vida de cada uno de ellos. Te pedimos por la clase que tú dirijas a Mario, Señor, y que tu palabra siga siendo de bendición en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dani. Bueno, aventamos de velocidad a esto para que podamos avanzar un poquito más en Primera de Corintios. Recordemos lo que hemos estado viendo en estas últimas clases, capítulo 10 de Primera de Corintios, que les repito, está brutal. Yo no pensé que hablara tanto, que pudiéramos aprender tanto de este versículo, pero sí lo hemos hecho, de este capítulo, perdón. A manera de repaso, porque creo que siempre es bueno recordar lo que hemos estado aprendiendo para relacionarlo con lo que estamos viendo en la clase nueva, es que Pablo nos recuerda qué es lo que llevó a los judíos al fracaso. Si sus vidas tenían privilegios, si sus vidas tenían la presencia de Dios, pues era para que ellos se mantuvieran fieles, fueran un ejemplo, fueran buenas personas, fueran una población bendecida por Dios. Sin embargo, nos dicen las Escrituras que cometieron una serie de pecados que los llevaron a que de los 2 millones de personas que salieron de Egipto, prácticamente todos quedaran descalificados, excepto por dos, por Josué y Caleb. Pero todas las demás personas de esta nación quedaron descalificadas en los 40 años de peregrinaje ahí en el desierto, mientras Dios los mataba. Y así, literalmente, ellos tuvieron que morir por su desobediencia. Nos dice la Biblia que salieron de Egipto, pusieron de rodillas las plagas al imperio de los egipcios. Los judíos vieron la presencia de Dios, pero aún así no fueron fieles, no tuvieron éxito en la vida, no tuvieron la obediencia que Dios esperaba de ellos y por lo tanto fracasaron. Nos dice la Biblia que codiciaron cosas malas, esa fue quizá la raíz del problema que ellos traían, codiciar las cosas malas, su corazón tenía ganas de seguir por cosas que no eran correctas, como cuáles. Por ejemplo, cayeron en inmoralidad y Dios mandó un pecado. Nos dice la Biblia que en un día murieron 23,000, en números se nos menciona que el número es de 24,000 personas, porque quizá el otro día murieron 1,000 como consecuencia de este castigo. Murieron por idolatría. La idolatría es un tema importantísimo también en este pasaje que vamos a ver más adelante. Terminando el versículo 13, habla de la idolatría y nos vamos a adentrar en este tema porque es peligrosísimo. También ellos pusieron a prueba a Cristo, pusieron a prueba a Dios. Y dijimos que qué es poner a prueba, es ver qué tan lejos puedo llegar, qué tanto me puedo yo acercar a la orilla antes de caer. Eso es poner a prueba. Antes de recibir el castigo de Dios, ¿qué tanto puedo yo seguir probándolo, tentándolo? Y pues Dios mandó castigo con serpientes, nos dicen las escrituras. También ellos murmuraron. Murmuraron viene de una palabra que pues ellos no tenían razón para murmurar. Dios les había dado cosas buenas, pero aún así ellos murmuraban. Ellos estaban hablando en contra de Dios y Dios mandó un castigo, les mandó el ángel de la muerte. Y ese ángel de la muerte pues mató a varios de ellos. Este ángel de la muerte no se nos dice su nombre. Algunas personas piensan que se llama Samael, pero la Biblia no menciona su nombre. Este ángel de la muerte fue el encargado de asesinar a muchísimas personas por la cuestión de desobediencia, de rebeldía, de estar en contra del pueblo de Dios. Mesachit lo llaman los rabinos, pero algunas personas lo llaman Samael. En realidad no sabemos bien el nombre y la Biblia lo llama ángel de la muerte. ¿Tiene algo que ver esto? Yo no lo había visto, pero cuando empecé a estudiar el tema de idolatría, ¿tiene algo que ver esto de las escrituras con los ángeles? El hecho de que no sepamos tanto de ellos es algo bueno, porque Dios nos cuida de que adoremos a los ángeles y es algo que vamos a hablar primero Dios en la siguiente clase. Pero el punto del capítulo 10 es que los judíos tenían cosas buenas y desearon cosas malas. De hecho, en el Salmo 106 se habla de eso. La siguiente vez que hablemos de ellos, vamos a mencionar este salmo que Dios trajo como castigo para cada pecado, pues fue algo serio. Nos muestra que Dios toma en serio el pecado, pero el pueblo de Israel no lo tomó así. Entonces nos dice la Biblia que estas cosas pasaron y nosotros debemos aprender de ellas, porque pues si ellos cayeron, si ellos tenían tanto privilegio y quizá ellos dijeron, no, no me va a pasar que voy a caer, pues Pablo les dice, tengan cuidado, porque el que piensa que está firme, el que piensa que está cimentado en la verdad, el que piensa que nunca le va a pasar,
tenga cuidado de no caer. Eso es lo que dicen las escrituras. Y mencionábamos la vez pasada que, pues, esto de tener privilegios, tener un trasfondo cristiano, de tener una enseñanza con grandes maestros, podría significar para nosotros el hecho de que, pues, nuestra lista de pecados disminuyera y, sin embargo, muchas veces crece y cada vez en la cena del Señor, en la oración, en el principio de año, cuando nosotros nos venimos delante de Dios, decimos, ay Señor, yo quiero que mi lista cada vez disminuya, pero al contrario, crece más y más, y eso es debido a nuestro corazón tan duro, tan rebelde, a porque también no nos ponemos las protecciones que Dios nos da, la armadura de Dios, porque nuestro corazón es duro, es malo así por naturaleza, y eso lo único que puede producir en nosotros es tristeza. Pero yo les mencionaba, bueno, ¿cómo poder obtener victoria? ¿Cómo poder vencer las tentaciones? Ya hablamos de las tentaciones, que para mí fue algo muy significativo el poder entender qué significa esto. Y este versículo les decía que es tremendo. Este versículo tiene mucha riqueza y primero Dios, hoy vamos a terminar de estudiarlo. Dice este versículo, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar cuando sean tentados. Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Otra versión dice de este versículo que pues creo que es bueno que lo podamos ver en diferentes versiones para que nos quede clara la idea. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo tiene muchas perlas y algunas de ellas ya las empezamos a ver. La nueva versión internacional dice, no es cierto, esta es la de las Américas, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Ya hablamos de esta primera parte. Nos ha sobrevenido, es decir, nosotros hemos estado sometidos a alguna prueba, tentación, es la misma palabra, son dos caras de la misma moneda, pero esto es común a todos los hombres. Yo no tengo una prueba, una tentación diferente a lo que experimenta el resto de la humanidad y tampoco es diferente a lo que ya experimentó Cristo. Nosotros nos vamos a enfocar en esta segunda parte del versículo para que podamos entender cómo obtener victoria. Eso es lo que nos interesa. Pablo nos dice, yo obtengo victoria a través de la disciplina que tengo sobre mi cuerpo, de no dejar que el pecado me domine, de someterlo. Y entonces es lo mismo que espero de ustedes, corintios, para que puedan soportar cuando venga la prueba. De esta forma, chicos y chicas, pues ya vimos algunas palabras. Hablábamos de esta palabra, peirasmos, que habla de la tentación. Ya mencionamos que la tentación nos quiere tomar, nos quiere agarrar, nos quiere vencer. Y lo que ya mencionamos también era antropinos, que es algo que pertenece al hombre. Entonces, lo que veíamos la semana pasada es que la tentación es algo que todos y todas vamos a experimentar o estamos experimentando o hemos experimentado. La palabra tentación no es en realidad una incitación al mal, es una prueba, es algo neutro, como les decía, es las dos caras de una moneda. Puede ser algo bueno, algo que Dios mande para sacar algo bueno de ti, o puede ser algo malo que salga como resultado de nuestro corazón malo. Es una palabra, como nos dice el diccionario Vine, es una palabra que se puede utilizar para algo bueno o algo neutral, o también puede ser para algo malo, y por eso se traduce como tentación. Todos nosotros hemos experimentado tentación en algún momento y les ponía el ejemplo de cuando una tentación pues se presenta y cuando una prueba se presenta, como cuando nos falta dinero, que podríamos tomarlo como una prueba de Dios al acercarnos más a Él y como una tentación al querer robar, al querer evadir impuestos, al querer hacer algún pecado para tener dinero. Si tienen dudas, pues ya saben, pueden ver la clase anterior, eso nos va a servir para que entendamos la misma palabra. Esto es poner a prueba. Cuando hacen los ingenieros pruebas para ver si van a poder construir un edificio y este edificio, si va a resistir o no los temblores, si las vigas van a poder soportar el peso y que el edificio se tambalee en medio de un terremoto, pues los ingenieros hacen pruebas para ver, ok, este metal, cuánta compresión me aguanta, la forma de poner la varilla, cómo la voy a hacer, si es circular, si es tubular, si es en forma de vía de tren, si es en forma de I, ¿cómo me puede resistir más el material? Lo que están buscando los ingenieros es que el material les resista y les diga pues cuánto va a poder soportar. Dios nos manda así pruebas, nos manda exámenes en los cuales nosotros vamos a poder demostrar de qué estamos hechos o cuánta confianza esto nos va a traer en Dios. Mencionábamos la vez pasada también la diferencia entre tentación y prueba, porque Santiago nos dice, cuando nosotros nos enfrentemos a diversas pruebas, el resultado es que tengamos que ser
felices, nos consideremos dichosos por estar sometidos a prueba, porque esta prueba, si nosotros la aprobamos, entonces Dios nos va a recompensar. Si nosotros este antropinos lo podemos resistir y salimos exitosos, Dios nos va a recompensar. Sin embargo, la tentación, que es la misma palabra, puede salir porque nuestro corazón es malo. Dios no nos tienta, Dios solo nos prueba, pero tentar y probar son palabras en español. En griego es la misma palabra. Dios no tienta a nadie, Dios jamás te va a incitar al mal, Dios jamás te va a mandar a que peques. Eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que salgas victorioso y eso es lo que veíamos la vez pasada, que cuando te viene la prueba, tu corazón va a ser tomado por ella porque eso es lo que Él quiere. Tu corazón de por sí es malo, pero pues esta prueba, muchos y muchas la han experimentado y pues lo que nos concierne es saber que, bueno, quizá a muchas les ha pasado y han caído, pero hubo alguien que no cayó, hubo alguien que nos entiende, alguien que nos comprende, alguien que nos puede dar fuerzas. Nuestro sumo sacerdote que fue tentado, nos dice la Biblia, en todo según la carne, en las mismas áreas que nosotros fuimos tentados. Primero de Juan nos dice cuáles son los principales problemas que enfrentamos los humanos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas son las tres áreas principales en las que podemos ser tentados y nuestro Señor fue tentado en esas áreas, pero Él venció. Satanás lo tentó, le incitó al pecado, pero Él no cayó y por lo tanto nos dice Hebreos, podemos acercarnos a nuestro sumo sacerdote, quien nos entiende, quien nos puede dar gracia para hallar oportuno socorro. Eso es lo que nos dice las escrituras. Dijimos también que algunas veces el pecado pues nos va a asediar, vamos a caer y la responsabilidad de la iglesia es pues restaurar a esta persona que ha caído, a animar a esta persona y tener cuidado también porque nosotros estamos en la misma situación que esa persona, podemos caer. Bueno, fue un repaso largo, pero creo que vale la pena siempre recordar para poder tomar la continuidad de lo que vamos a seguir aprendiendo. El mismo versículo nos dice, ok, todos nosotros hemos sido tentados, esa tentación quiere sobrecoger nuestro corazón, quiere tomarlo, quiere apoderarse de él. Y también esa tentación es común a todos los hombres, es algo que le pertenece a todos los hombres, a toda la humanidad. Sin embargo, a todos nosotros nos ha pasado que nos sentimos atrapados, acorralados, sentimos que no hay escapatoria cuando somos sobrecogidos por esa tentación. Nos sentimos, como hemos visto en las películas, alguien que va caminando por un lago y que está congelado y después esta persona pues se encuentra con una parte frágil y pues cae. Lo hemos visto porque gracias a Dios creo que no lo hemos experimentado. Queda debajo del hielo que ya se rompió, se hizo un hoyo, esta persona cayó y ahora pues la corriente que está aquí abajo lo sigue llevando, entonces lo aleja del hoyo por donde entró y por donde podría salir. Y por lo tanto esta persona se puede sentir ahogada, decir, bueno, no tengo por dónde salir, no tengo escapatoria, voy a ser presa de esta tentación, al igual que uno es presa de cuando cae en el lago congelado y queda debajo del hielo, así como esta persona. Se pueden sentir desesperados ay, no voy a aguantar la tentación, pero ¿qué es lo que nos dice las escrituras? En el siguiente segmento del versículo nos dice una característica importantísima de Dios. Ok, toda la tentación que te ha sobrevenido es común a los hombres. Quiere coger tu corazón. Sin embargo, hay una cosa que debes recordar. Más arriba de ti, más arriba de tus fuerzas, más allá de tu poder, de tu capacidad, de tu espíritu, de tu ánimo, de lo que tengas, hay alguien que no te va a dejar. Dios tiene una característica que menciona este versículo, es digno de confianza. Algunas traducciones lo mencionan como fiel. Fiel es Dios. Entonces, si te han sobrevenido tentaciones, te han sobrevenido pruebas, te sientes atrapado, sientes que no vas a poder resistir, no vas a poder escapar. Y nos dice la Biblia esta palabra maravillosa, a mí me fascina la palabra, pero, ok, si te sientes ahogado, pero, te sientes débil, pero, estás atrapado, pero hay un Dios y ese Dios como es un Dios digno de confianza, un Dios fiel, como dicen las escrituras. Pero ¿qué tiene que ver esto con la tentación cuando la enfrentemos, cuando estemos de cara a pecar? Bueno, les mencionaba que una parte interesante de la historia es esto. Juan capítulo 18, yo no lo había relacionado con la tentación, pero es algo que Jesús en su sabiduría conocía y quería proteger a aquellos que estaban con él. Entonces, eh, ¿se acuerdan ustedes que Jesús, después de la cena en el aposento alto, fue al jardín o al huerto de los olivos? Y ahí, pues Judas llegó con una serie de personas
que los líderes religiosos le proporcionaron para ir a apresar a Jesús. Entonces, Judas ya había propuesto en su corazón entregárselo, como estaba todo oscuro, pues ellos quizá no podrían saber quién era Jesús. Judas les dijo, cuando estén ahí, yo lo voy a señalar, yo les voy a decir quién es Jesús para que lo puedan aprender. En estos dibujos, pues quizá no es tan difícil saber quién es Jesús, por cómo siempre lo pintan, pero recordemos que en este jardín estaba pues todo oscuro. Las lámparas pues alumbraban un poquito y quizá podrían confundirse los soldados, los guardias para apresar a Jesús. Pero esta historia es interesante por lo siguiente. Noten ustedes esto de Juan 18. Jesús ya sabía todo, y esta palabra es clave, todo lo que iba a suceder. Cómo lo iban a entregar, cómo iba a ser juzgado, quién lo iba a traicionar, eso ya lo sabía Jesús. A él no le tomó nada por sorpresa, todo lo que le iba a suceder. Así que salió al encuentro de ellos. Estamos hablando de esta escena de Juan 18, ¿ok? Le preguntaron, más bien, él preguntó, ¿a quién buscan? Les preguntó. Versículo 5, le respondieron a Jesús de Nazaret. Contestaron y Jesús les dijo, soy yo. En el momento en que toda esta multitud, toda esta turba estaba buscando a Jesús, Jesús les pregunta, oigan, ¿a quién buscan? Y le dicen, a Jesús Nazareno. Jesús no huye, Jesús no se esconde, Jesús les dice, soy yo soy a quien están buscando. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Recordemos que él fue el que los llevó con Jesús. Y entonces, cuando Jesús les dijo, yo soy, todos retrocedieron y miren lo que pasó, cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que nos dice la historia cuando Jesús está respondiendo? Alguna forma de su poder, de su autoridad, se manifiesta y entonces estas personas, tras la respuesta de Jesús, nos dice la Biblia que se caen. No encontré un mejor dibujo, este dibujo está así como muy paralizados estos amigos, pero captan bien la esencia del punto. Ellos cayeron ante la autoridad de Jesús. Jesús les dijo, soy yo. Ellos caen, retroceden y caen por la autoridad de Jesús. Pero Jesús no estaba solo, Jesús estaba con sus discípulos, 3 de ellos estaban con él, al menos los más cercanos estaban con Jesús. Y entonces Jesús lo que les está diciendo es, ok, soy yo, ¿qué sigue? Ahí está cosa. Ahí está. Jesús les comenta a ellos, ya les dije que yo soy, dijo Jesús, ya que yo soy la persona a quien buscan. Pero noten lo que después Jesús les menciona. Dejen que los demás se vayan. ¿Quiénes eran esos demás? ¿Quiénes eran estos otros? Pues sabemos que eran los discípulos que estaban con él. A saber, Pedro, Jacobo y Juan, que eran los más cercanos a Jesús, estaban con él. Y entonces Jesús les está diciendo, soy yo el que está así. Pero ¿por qué lo hizo Jesús de esta manera? El versículo 9 es la clave. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdían uno solo de los que me diste. Entendemos por las escrituras que Dios Padre le dio unos discípulos a Jesús, le dio unos seguidores, le dio unas ovejas a Jesús. Y Jesús no quería que ninguno de ellos se perdiera. ¿Y por qué habrá puesto esto Juan en esta parte? Bueno, resulta interesante pensar en esto. Jesús conocía el corazón de estos 3 discípulos que estaban con él y Jesús conocía el corazón de estos otros discípulos que estaban con él, incluso el corazón de Judas, porque nos dice el versículo 4 que Jesús sabía todas las cosas. Jesús sabía entre todas esas cosas hasta dónde el corazón de Pedro, el corazón de Jacobo, el corazón de Juan podrían resistir. Si en ese momento ellos eran apresados, Jesús sabía que quizá no iban a poder soportar la prueba. Quizá estos discípulos iban a sucumbir delante de la prueba y se iba a convertir en tentación. Ya por Santiago vemos que Dios no quiere que nadie caiga, que no quiere que nadie perezca, que nadie ceda al pecado. Entonces lo que está haciendo Jesús en este momento es proteger a sus discípulos. Y aunque ya les mostró que tiene autoridad a los que lo van a aprender, sabe lo que va a pasar y está diciendo, oye, agárrenme a mí, tómenme a mí, aprécenme a mí, pero a los demás déjenos que se vayan. Jesús no lo expresó acá, pero la conexión de este versículo y este nos hace pensar que Jesús, al conocer el corazón de Pedro, de Jacobo y Juan, sabía que bajo la presión iban a sucumbir. Y quizá se hubieran retractado de su fe, quizá hubieran hecho alguna cuestión que no debían hacer. Por lo tanto, Dios quería cuidar el corazón de Jacobo, de Juan y de Pedro. Eso es lo que está pasando en esta parte. Noten ustedes cómo se nota la inmadurez de alguno de ellos, como Simón Pedro.
Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Jesús sabía lo que iba a pasar, Jesús sabía que tenía que morir, iba a ser juzgado de manera injusta, pero Jesús quería protegerlos a ellos porque sabía el corazón de, en este caso, Simón Pedro, que no entendía lo que estaba pasando. Simón Pedro, en su capacidad, no sabía que Jesús iba a tomar la cruz y no, bueno, no lo podía comprender, su corazón todavía no estaba listo. Entonces, lo que les quiero comentar con esto es que Jesús sabe el punto de quiebra de cada corazón. El versículo 13 de 1 Corintios 10 nos dice, pero fiel es Dios, Dios es digno de confianza, Él sabe hasta dónde vas a ser sometido a sufrimiento y vas a ceder a la tentación o vas a glorificar a Dios. Los discípulos, pues en este caso, se fueron, los seguían ahí de lejos, pero Jesús no quería que ellos tuvieran un peso que no podrían soportar. Por lo tanto, les pide a los que lo apresan que se vayan. Más adelante, si ustedes han checado un poquito de la historia, todos ellos sufrieron, de alguna forma sufrieron martirio, pero quizá en ese momento no estaban listos. En el momento en que Jesús fue aprendido, ellos no estaban listos y después estuvieron listos para la prueba y la soportaron. Me puse a buscar en internet cómo es que los seguidores de Jesús murieron, los apóstoles. Yo le puse y me aparecieron unos que no fueron apóstoles, que fueron seguidores, como Lucas. Pero, ¿cómo murieron ellos? Algunos de ustedes ya saben que Pedro murió crucificado de cabeza. A Juan lo metieron en un tambo con aceite hirviendo y de manera milagrosa sobrevivió, según lo que nos dice la tradición. Eso no lo dicen las escrituras. Pero, ¿cómo sufrieron algunas pruebas los discípulos de Jesús? Pues Felipe, por ejemplo, nos dice la Biblia que fue azotado, puesto en prisión y después crucificado en Asia Menor en el año 54. Perdón, esto no lo dice la Biblia, esto lo dice la tradición. Entonces, vemos que Felipe, un evangelista, fue apresado, fue azotado y pues fue muerto. Después Bartolomé, un discípulo de Jesús, fue el primer ministro en India. Él tradujo el evangelio al hindú y murió crucificado por un grupo de fanáticos idólatras, como que les gustaba seguir la muerte de Jesús a los fanáticos que estaban en contra de los discípulos. Tomás, el famoso discípulo que dudaba, también se le llamaba Dídimo, que significa gemelo. Predicó el Evangelio en Partia, también en la India, donde debido al enojo fue atravesado con una lanza. Entonces estamos viendo que sufrió martirio, sufrió martirio, sufrió martirio, pero en el momento en que Jesús fue apresado, quizá ese martirio no lo hubieran soportado. Tuvo que pasar algo para que su fe creciera. Lucas, por ejemplo, el amado médico que acompañaba a Pablo, fue colgado de un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. Mateo, un discípulo, fue atravesado con una lanza. Santiago fue crucificado en Egipto. Santiago el Justo, un historiador, dice que fue arrojado por los fariseos desde el pináculo y después lo mataron a garrotazos mientras él de rodillas oraba por sus verdugos. Y así podemos buscar la historia de todos los discípulos que, según la tradición, murieron de alguna u otra forma siendo mártires. Pero en este momento Jesús sabía que si los martirizaban, que si los apresaban, no lo iban a soportar. ¿Qué tiene que ver con esto? El versículo 13 nos está diciendo que Dios no nos dejará ser tentados, porque Él es fiel, no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Este versículo nos lo dice, estamos en las manos de Dios, tanto hombres como mujeres, niños, niñas, estamos en las manos de Dios y Él no nos va a permitir más de lo que podamos soportar. De tal forma, chicos y chicas, que cuando nos sobrevenga una tentación que es común a los hombres, y quiera coger nuestro corazón, vamos a recordar que tenemos un Dios que a pesar de esto, tenemos un Dios que es digno de confianza, quien Dios va a tomar acción en esto y nos dice este versículo, no nos dejará ser puestos a prueba más allá o cruzando encima de lo que somos capaces. Es decir, en el caso de Juan 18, Dios nos le dio más a los discípulos de lo que podían soportar o de lo que eran capaces. Ya después quizá los consideró como aptos y todos ellos murieron siendo martirizados, pero en ese momento Jesús los cuidó. Y al igual que a ellos, al igual que a los corintios a quienes es dirigido este versículo, se nos dice, Dios no permitirá, no dará chance, no les dará una opción de que ustedes carguen más allá o que sean puestos a prueba por encima de lo que son capaces. Es decir, si Dios sabe que tú soportas tanto peso
como si fueras una mesa que aguanta 100 kilos, Dios no te va a poner 1000 kilos, Dios no te va a poner 10,000 kilos, Dios te va a poner lo que estés capacitado o capacitada para llevar. Entiendo que esto, pues es algo que puede crecer. Mientras tu fe crece, quizá tus pruebas sean más difíciles, pero Dios te va a decir, ok, sé hasta dónde puedas llegar, de tal forma que no nos sintamos ahogados, como el amigo que les comentaba debajo del hielo de un lago, sino que aparte Dios hará algo. Dios, siendo fiel, esa es una característica de él. Uno, no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y número dos, dice, hará junto con la puesta a la prueba, o sea, junto con la tentación o la prueba, el arrojamiento hacia las afuera. Esta palabra, ekbasis, significa salida, significa una forma en la que te puedas liberar. Pero esto a mí me resultó sumamente interesante para que lo podamos entender. Dios, después de haber tomado la primera cuestión y haber hecho la segunda parte en la tentación, o la prueba. Entonces, Dios te provee una salida. ¿Para qué? El objetivo es que Dios te ayude a crecer con esto y para que podáis resistir, dicen algunas versiones, o que puedan ser capaces de estar llevando abajo. O si lo ponemos en el ejemplo de una mesa, es que Dios te va a dar aquellas cosas que tú vas a poder soportar. Tú como mesa, como recipiente, como utensilio, como vaso, vas a poder soportar. Dios no te va a dar más de lo que puedas aguantar, pero Dios, junto con la prueba, te va a dar la salida, el ekbasis. ¿Cómo es esa salida? Porque pues tiene mucho que ver con la oración. Eh, en el Evangelio, pues todos estamos familiarizados con el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro, ya ustedes se lo saben, o la oración del Señor, o debería ser por algunos autores llamada la oración del discípulo, porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase tu voluntad como en los cielos, como en la tierra, y danos hoy el pan de nuestro cada día. Y luego dice, y no nos dejes caer en tentación. Habla de la tentación o de la prueba, tentación o de la prueba. Pero noten qué palabras ocupa Jesús y Pablo. Es un conjunto. Si nosotros estuviéramos en una cueva, pues sabemos que existe una salida. Aquí les puse esto. Pero si tú estuvieras aquí, chico o chica, estuvieras en medio de esa situación, de la prueba o de la tentación, nos dice la Biblia que vas a ser sometido a esto. Aquí dice, para que puedas ser puesto a prueba y puedas salir de esto. La implicación de las palabras que está ocupando aquí, de esa salida, significa que a fuerza te vas a tener que pasar por esta prueba. Es decir, Dios no te va a mandar un puente. Dios no te va a mandar así como para que camines bonito, hasta con flores, y tú puedas decir, ay, no voy a tener que pasar la tentación, me libro por arriba de ella, no voy a tener que sufrir y automáticamente llego a la salida. Eso es una oración incorrecta. Si nosotros le pedimos, Señor, por favor, no me mandes una prueba, por favor, mándame ese puente, mándame una salida, mándame para que yo no esté sufriendo en la prueba o la tentación, nos dice las escrituras que eso es algo incorrecto. La forma de salir de la prueba es a través de ella. Y si es a través de ella, ¿qué quiere decir? Que vas a pasar por estas aguas, que te vas a mojar, que te va a dar frío, que vas a sentir que te ahogas, que vas a sentir que no aguantas, que vas a sentir que es demasiado profundo para ti, que vas a sentir que no sabes nadar y que no llegas a la orilla y que vas a ver la orilla lejana y que no vas a poder ni siquiera caminar después a la salida. Vas a sentir que eso pasa. Pero recuerda, hay alguien que está contigo en medio de la prueba. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es? Pues la respuesta es Dios. Pero ¿qué hace ese Dios? Se queda nada más aplaudiéndote, echándote porras, riéndose de que te estás mojando, de ja, mira nada más cómo está en el agua nadando como perro, no se la sabe. No, Dios nos dice en las escrituras que es, número uno, fiel o en griego, digno de confianza. Otra cosa que hace Dios, ya ustedes la vieron, es que Dios no te permitirá más allá. Sabe Dios que te vas a ahogar en 1 metro de agua, pues te va a dar quizá 90 centímetros. No va a permitir que te ahogues porque Dios es fiel y te va a dar la salida. Dios va a proveer la salida para que tú puedas resistir. Pero repito, ¿por dónde es esa salida? ¿Por encima
¿Te va a dar un charquito nada más para que saltes? ¿Te va a mandar un puente para que lo pases por encima? ¿O te va a permitir pasar por abajo? La respuesta es esta última. Dios te va a permitir pasar por abajo, pero Dios no quiere que te ahogues. Entendemos este versículo. Está, para mí, en mi gusto, está muy brutal, porque muchas veces nos sentimos aquí, como que, ay, ya no puedo resistir, ya estoy aquí flotando, soy como un tronco nada más, en calidad de bulto, me voy a hundir como una piedra, nos sentimos derrotados ya una vez que tocamos el agua. Pero dicen las escrituras, ok, vas a ser probado, vas a sufrir, vas a ser sometido a una prueba. El objetivo es que no te quedes ahí estancado, chico, chica, cristiano, cristiana, líder, maestro, sino que salgas victorioso de esa, porque eso va a glorificar a tu Dios. Entonces, y esto cobra mucha importancia para nosotros como jóvenes. El hecho de entender que una tentación tiene salida, el hecho de entender que Dios nos da la vía de salida en una prueba difícil, el hecho de entender que Dios se va a mantener fiel para que nosotros no caigamos, que nos permite sufrir para que nosotros nos acerquemos más a Dios, para mí tiene mucha repercusión. El siguiente versículo va a hablar de la idolatría. Va Pablo a mencionar qué relación tiene lo que está diciendo Pablo es, ok, ustedes pueden salir de esto y los voy a llevar de la mano para que no vayan a caer en la tentación, no se vayan a sentir asfixiados pensando en que el hecho de ser tentados automáticamente va a desencadenar en pecado. Vamos a hablar de lo que significa la idolatría más adelante, pero quiero cerrar con esto nada más. ¿Han visto a los toreros ustedes? Como si el toro fuera el pecado. Nos gusta jugar con el pecado, nos gusta tantearlo, de decir, ay, yo me la sé, yo puedo jugar con él, yo puedo meterme al ruedo y jugar con el toro porque a mí no me va a pasar nada. Pero bueno, la historia nos enseña que hay toros que cornean al amigo, lo matan. eh, el hombre, pues obviamente no es más fuerte que el toro, pero le gusta jugar con el toro. El hombre no es más fuerte que el pecado, pero nos gusta jugar con el pecado. Por lo tanto, este versículo nos anima y nos dice, ok, vas a ser sometido a pruebas, vas a ser sometido a cosas más fuertes que tú, pero hay alguien más fuerte que tú. Jim Osman, un pastor tremendo, el pastor de Erin, este pastor en sus predicaciones ha dicho, oye, bueno, si algún día alguien me dijera, oye, niega tu fe, niega que crees en Cristo y te ponen una pistola, quizá nosotros podríamos decir ahora, ay, pues yo lo voy a hacer, yo voy a ser fuerte, no voy a negar a mi Jesús. Él dice, mi respuesta es, espero que sí, espero que cuando alguien me diga si es que llega a ocurrir, poder decir, sigo a mi Jesús, sigo fiel a mi Señor, sigo obedeciéndolo porque pues Él es mi Salvador. Pero pues quizá la prueba sea más fuerte que nosotros. Tal vez por eso no ocurre eso en México. Tal vez por eso, al menos a nosotros no nos ha ocurrido, porque quizás si nosotros llegáramos a caer, es porque nuestra fe no está preparada para esa cuestión y de eso nos cuida Dios. Pero esa misma respuesta aplica para muchas cosas. ¿Por qué no tenemos más dinero? ¿Por qué no somos diferentes? ¿Por qué no estamos en una familia diferente? ¿Por qué no tenemos más éxito? ¿Por qué no somos más famosos? ¿Por qué? Porque quizá el dinero, la fama, la fortuna, las propiedades, un montón de cosas nos pueden desviar y Dios dice, no estás listo para soportar esa prueba, no te la voy a mandar porque no quiero que caigas. Si en algún momento, chicos y chicas, nuestra fe es puesta a prueba, como este amigo, que te pongan una pistola y te digan, niega a Jesús, y tú dices, no, bueno, es porque tu fe ha alcanzado tal nivel que Dios dice, este hombre, esta mujer se puede mantener fiel. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos y chicas? ¿Alguna cuestión que no se entienda? No, todo bien. Está brutal, ¿verdad? Muy bien, Sí, Mari. Pues ya que hablaste, ¿puedes despedirnos en oración, por favor? sí, vamos a orar. Gracias Dios por esta clase, gracias por la vida de Mario, Señor. Gracias por los que pudimos reunirnos, Señor, y te pedimos que tú nos bendigas esta semana, que nos dé salud, Padre. Queremos seguir siendo fiel, eh, pues no permitas que desviemos la vista de ti, Señor. Queremos agradarte. Ayúdanos, Padre, a veces se nos hace fácil tomar malas decisiones, Señor, pero sabemos que las consecuencias
pues nos van a afectar a nosotros mismos, Padre. Gracias por todo lo que nos vas a merecerlo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias.